Algo, quintanarroense.com, las noticias de Quintana Roo en línea. Estamos aquí de nuevo en las charlas de sobremesa con Jorge González Durán y hoy con una invitada muy especial, Jorge. Así es, una distinguida amiga, una figura de la vida social y política y cultural también de nuestra ciudad. Empresarial también. Empresarial, claro. Gabriela Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con un rico café? Sí, hombre. Sí, después de comer se antoja un delicioso café. Y como estoy en mi casa, quizá vaya a fumar un cigarro también. Entonces merece la pena una buena charla con Gabriela, una buena amiga, una distinguida servidora pública. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo viene este cierre de año? ¿Cómo ves a Cancún? Tú que eres cancunense, porque eres pues gran parte de tu vida se ha desarrollado en esta ciudad. Así es, Jorge, 31 años ya. 31 de haber años, llegado qué barbaridad. a Cancún. Parece que fue ayer. 3 décadas y pico, ¿no? Y piquito. O sea, y piquito, así es, 3 décadas y piquito de vivir en esta ciudad. Esta ciudad que tiene 45 ya cumplió. Llegaste cuando Cancún era apenas adolescente. Estaba en pañales porque el último hotel de la zona hotelera era el Hotel Sheraton. De ahí no había nada de hoteles hasta Yalmacán, que fue el que me contrata a mí, y luego Club Med. Fíjate, entonces, el Club Med ya era... Ya estaba ya y estaba en los ¿verdad? últimos. Sí, era casi un camino de terracería para llegar aquí, ¿no? Así es, doble sentido, fíjate. Sí, así es. Era doble sentido todavía. Sí, efectivamente. Entonces Sí, no había luz. Era una obra negra abandonada, Plaza Cuculcán. No existía todavía. No existía. Nada. Pero muy bien porque nos toca vivir la historia de ese crecimiento, ¿no? Vas viendo la transformación, cómo se van dando los hoteles, cómo viene la inversión extranjera, todas las facilidades y cómo se va creando esa familia que al principio pues éramos puros solteros. Éramos puros solteros, todos llegamos solteros a esta ciudad. Todos éramos solteritos, ¿no? Así es. Pues yo, Julio, tú. Así es. Y aquí hemos formado familias. Nos conocimos muy... cuando yo estaba en Novedades empezando. Así es. Y tú ya estabas trabajando como... tenía mi agencia. En tu agencia de Relaciones Públicas. Así es. ¿Tú creaste la Asociación de Relaciones Públicas de Cancún? Fíjate que yo llegué cuando la asociación se acababa de formar como tal. Primero se formó como un grupo de solteros. Fíjate. Porque era una asociación realmente de solteros, pero empezaron a hacer mucha labor social. Entonces luego ya se estructuró como una asociación de relaciones públicas. Entonces había un presidente cuando yo llegué en enero del 84 y me integré a la asociación prácticamente en febrero, marzo de ese mismo año. Y después de otro presidente, yo fui presidenta de la asociación. Y yo ya pues se puede decir que la profesionalicé porque fue cuando nos afiliamos a la Confederación Internacional de Relaciones Públicas. Oye, Gaby, hay quienes dicen que Cancún a sus 45 años ha envejecido prematuramente. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que estaba envejeciendo, pero aunque se oiga raro, el Wilma nos vino a dar una muy buena zarandeada en toda la extensión de la palabra. Sí. Porque ya había hoteles que sí se estaban viendo viejos, no estaba viendo mucha iniciativa de las cadenas hoteleras de arreglar sus hoteles, sino de invertir en otros destinos turísticos. Entonces, el hecho de que Cancún fuera arrasado por el Wilma, pues eso, con la ayuda de los seguros y el ver sus hoteles realmente devastados, pues entonces sí le inyectó a Cancún un segundo respiro, ¿no? Ya lo había hecho el Gilberto, pero eran muy poquitos. Yo era hotelera cuando el Gilberto. Sí. Me tocó también a mí con huéspedes y todo, pero eran muy poquitos hoteles. La magnitud no fue tan dramática ni tan costosa como la de Wilma, porque aquí ya la infraestructura hotelera, bueno, ya estaba rebasada, ¿no? Entonces, eso de Wilma nos ayudó, fíjate, Jorge. Y los mayas eso es lo que dicen, que los huracanes lo que vienen a hacer es a limpiar la naturaleza, a limpiar lo que no está funcionando bien para abrir para nuevos tiempos. Y realmente el mismo manglar, no sé si se acuerdan, pero estaba amarillo, horrible. Y sí, ya estaba ya en una situación deprimente. Y renació, porque lo que hacen es como renació la ciudad. Así es, renació la ciudad, renació la zona hotelera. Y si tú te fijas ahora, pues la oferta hotelera es mucho más lujosa, mucho más moderna, más bonita, porque teníamos hoteles pues que se veían como de los 70s, ¿no? Sí, la otra moda,
otro estilo. Entonces, a la hora que viene la remodelación, pues ya... Porque incluso entrabas y tenía la alfombra desgastada, rota. Sí. Y el tipo de arquitectura, retro, sí, exactamente. Sí. Retro, pero por falta de mantenimiento, no por cuestión arquitectónica. Bueno, está muy bien este panorama que nos has dado de la zona hotelera, pero en la ciudad sí tiene severos problemas porque no es una ciudad bonita, Jorge. No hemos tenido cuidado en ese crecimiento. Yo recuerdo que muy al principio los hoteles tenían la obligación de construir alojamiento para sus trabajadores. Sí. Si se acuerdan los edificios de 3 pisos. Sí, al principio cada hotel tenía que construir alojamiento para guarderías. Era un compromiso con la ciudad. Entonces yo creo que ahí nos faltó, siendo una ciudad creada, fíjate, creada en un escritorio y en un plan maestro, también debieron haber planeado la fisonomía de la ciudad, porque para ser el destino turístico número 1, sí tenemos una ciudad deprimida. Tenemos que hacer un trabajo todos para embellecer la ciudad. Fíjate que eso que dices es muy importante, porque la avenida Tulum, donde se ubica el Palacio Municipal, y luego el Parque de las Palabras, dicen que fue una ciudad moderna. Sí, naturalmente que fue una ciudad moderna, pero más que moderna, yo creo que una ciudad nueva, ¿no? Una ciudad nueva. Sí. Pero no se planeó esto de hacerla bonita, de hacerla atractiva para los propios habitantes y también para los turistas, porque cuando vas a una ciudad, no solamente quieres conocer las playas, quieres conocer la ciudad. Y darle atractivos. Por ejemplo, creo que el Museo de la Cultura Maya, por ejemplo, que se construyó en la zona hotelera, debió haberse construido en el centro de Cancún. Claro, tú le tienes que crear una excusa para llegar al centro, pero en estos momentos, ¿qué excusa tienes? Ahora, fíjate, en el Palacio Municipal, si tú te fijas, entra esta administración y yo insistía en que era muy feo el palacio. O sea, tenías en el domo de la entrada, tenías unas cajas prehechas, prefabricadas con unos materiales horribles, la gente afuera en unos tablones con cajas y muertos de calor pagando sus impuestos. Dije, no, tesorero, esto no lo podemos permitir. Y la verdad es que el presidente municipal coincidió de que teníamos que hacer algo para modernizar un poquito y darle otra imagen al palacio. Qué bueno que no se vio como un gasto inútil o oneroso, ¿no? Pero aparte fue muy, si vieras lo que nos costó, fue exageradamente económico. El ingeniero ya hasta me tenía terror porque él le decía, bueno, sí, ¿y por qué tan caro? Entonces ya decía, bueno, ok, vamos a bajarle, porque tienes que rendir y tienes que dar lo mejor al mejor costo, porque si no, realmente estás pues desperdiciando los pocos recursos que teníamos cuando llegamos. Sí, porque además como oficial mayor te toca esa parte. Esa es la parte que me toca. Ver que los ingresos rindan como una ama de casa. Como ama de casa, tienes que economizar tanto en el gasto, que había un dispendio en combustibles impresionante. Había un dispendio celulares también. En celulares, había dispendio, pagaban, en algunos casos pagaban hasta los domicilios, o sea, las rentas de sus casas. Terrible. Entonces, lo primero que hicimos fue investigar cómo estaba y cortar, reducir el gasto excesivo, porque no solo es tener un control en los ingresos, el control tiene que ser en los egresos, que ahí es donde está la carga más fuerte de un ayuntamiento, ¿no? Supongo que te topaste con muchas, pisaste o tocaste muchos intereses, creo que algunos no estuvieron muy de acuerdo, ¿no? O sea, siempre pasa, yo creo, cuando tocas privilegios, sí, cuando acabas con algunos privilegios, siempre alguien respinga. Se respinga. Y muchos, porque llevaban... Se patea por debajo de la mesa también, ¿no? Claro, porque aparte llevaban cuántos años, pues, en jauja, ¿no? Porque no había habido interés por parte de los anteriores presidentes, ni de que hubiera buenas finanzas, ni de nada. Ellos lo que querían era tranquilidad política, entonces las prebendas estaban al 2 por 1, ¿no? No nos tocó esa época. No. Nos toca siempre las épocas de las vacas flacas. Sí, ¿verdad? A ver si nos toca alguna, ¿no? Sí. Pues sí. Siempre las épocas de austeridad. De apretarse el cinturón. Del ahorro, de no hay. Pero, sí, cómo no. Oye, Gaby, fíjate que unos problemas de la ciudad, porque recordamos con nostalgia los primeros años de Cancún. Ahora que venía aquí esta que es tu casa, de Julio ya no es,
aquí veníamos por la avenida Cabá y es un tráfico terrible. Ir a la zona hotelera de determinadas horas, también hay que ir a vuelta de rueda, regresar, en fin. La vialidad de Cancún ya está saturada, insoportable. Eso provoca estrés, llegues tarde a tu trabajo, a tus compromisos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Será que tenga remedio todavía? Verdaderamente el transporte y la vialidad ya están llegando a un límite que yo siento que es como un globo de presión, ¿no? Sí. Y que está a punto de reventar y no debemos permitirlo, porque se nos afecta en todos los niveles socioeconómicos, porque sufre tanto el que va manejando como el que va en camión, como el que va en la combi, y en todas las zonas de Cancún, no es nada más la zona hotelera, en todas las zonas. En todas las zonas. En todas las zonas. Hay horas en las que es insoportable moverse de un lado al otro. Allí hay otros callos que había que pisar, que es el de las empresas del transporte urbano. Bueno, yo creo que más que un callo que pisar, yo creo que a todo el mundo le conviene, tanto a ellos como a nosotros, pues sí, que haya un tráfico ordenado. Porque de repente, sobre todo en la zona hotelera, perdón que te interrumpa, sí, veo 3 o 4 o 5 autobuses urbanos vacíos, pero que ahí van en una carrera loca, los has visto, loca, ¿no? Pues, poniendo en peligro a la gente, sí, a los pasajeros y a los peatones. Así es. Y lo que decía Jorge, el asunto de los transportistas, que creo que lo hemos visto, han sido de los más reacios a que se reordene el transporte urbano en Cancún, y es un tema que viene desde la época de Rafael Lara del 96, que fue alcalde. Ahí se hace el primer planteamiento para reordenar el transporte urbano con terminales de transferencia y una serie de cosas, y que han pasado administraciones y nadie ha podido hasta ahora sacarlos en orden, ¿no? Y fíjate que sería conveniente hasta para ellos, porque si tú te pones a hacer cuentas con ellos mismos y decirle, mira, el gasto del combustible, el gasto de horas hombre que tienes con 4 camiones al mismo tiempo jugando a las carreritas, va en detrimento de tu economía igual. ¿Por qué? Pues porque tienes el riesgo del accidente, que siempre está ahí, latente, tienes el gasto del combustible, tienes el salario del operador, tienes el desgaste mental del operador, porque por eso tienen tantos problemas ellos. Entonces, si tú puedes reordenar, pero acordar con ellos de una manera razonable y en donde tú les demuestres con números qué es lo que les conviene a ellos, porque nadie está peleado con su dinero. Y no les vas a decir, vamos a reordenar y eso te va a ir en detrimento de tu ingreso, no, al contrario. Tú les tienes que demostrar que lo que están haciendo ahorita efectivamente va en detrimento de su ingreso, porque tienes un camión con 2 pasajeros y el gasto del combustible es el mismo. Así es. En cambio, si tú organizas corridas con horario, todo mundo va a tener su parte del mercado. Sí, y rutas que no embonan, ¿no? Uno tiene que tener 2, 3 camiones para llegar hasta su destino. Y ahora que hemos estado visitando escuelas, por el tema que tuvimos de la expo educativa, nos decían que, por ejemplo, han estado quitando rutas en donde los muchachos tienen que ir a la escuela. Entonces, ¿por qué tener 12 camiones o autobuses en la zona hotelera y estás descobijando un mercado en donde tienes a todos los estudiantes y a la gente que se mueve en camión? Porque ¿de qué otra manera se van a mover? Sí, este es un tema que había que meterle. Hay que meterle. ¿Crees que Cancún ya no debe seguir creciendo? ¿Debe de limitarse su crecimiento? Yo lo que creo es que se tiene que ordenar el crecimiento. Porque Cancún, el problema de Cancún que tenemos ahorita es que no hubo controles, no hubo organización. Y tienes que involucrar a la ciudadanía, porque tampoco el gobierno lo puede resolver todo. Claro. Entonces, si no tienes esa combinación de ciudadanos con gobierno, es muy complicado, Jorge. O sea, todo el mundo tiene que ubicar que todos vivimos aquí, los comerciantes, los empresarios, los transportistas y el gobierno también. Los que estamos en gobierno también vivimos aquí. ¿Y qué queremos? También, pues una mejor igual que ciudad. El transporte que desde hace muchos años se piensa reordenar y ha quedado todavía en buenas intenciones, todavía quedan en nuestra ciudad muchos asentamientos irregulares. Ya está regulado ya están reguladas las invasiones. Sí, ya están. Hay una ley ahí que las prohíbe y que las castiga. Las prohíbe y las castiga. Pero también hay una situación en la que nos hemos acostumbrado a promover
que hay mucho empleo, que hay mucho desarrollo, que hay... Y eso ya no es del todo cierto, ¿eh? Ya no es del todo Claro. cierto, porque llegan aquí cantidad de gente de otras ciudades y en algún tiempo como diputada, pues me iban a ver y a exigir que yo les tenía que gestionar un terreno, que yo les tenía que gestionar una casa, y les decía, bueno, a ver, espérame tantito, tú eres tan ciudadano como yo. Yo llevo aquí 10 años viviendo, tú tienes 1. ¿De dónde vienes? ¿Tenías casa? ¿Tenías terreno? No. ¿Y por qué si allá no lo tenías, lo exiges aquí como Claro. si fuera un derecho adquirido? ¿De dónde lo vamos a sacar en primer lugar? Y en segundo lugar, hay mucha gente que ordenadamente está pagando sus terrenos y sus casas. Pero sí tienes que atender a una población que demanda, y vuelvo a lo mismo, que tiene que estar ordenada. A lo largo de estos 31 años que tienes viviendo en Cancún, como decía Julio, pues has estado en el ámbito pues, empresarial, digamos, ¿no? Pero también has incursionado en la vida pública, has sido diputada local, has sido secretaria estatal de turismo, Así es, secretaria técnica, ¿no? del gabinete, Del gabinete, y ahora oficial mayor del ayuntamiento. del ayuntamiento. Ya solo te falta ser presidenta municipal de Cancún, porque pocas personas como Gaby tienen esta trayectoria, ¿no? O Sí, sea, además, sí, así es. muchos que aspiran no tienen la trayectoria que tiene Gaby. No, ni la experiencia, la trayectoria, la residencia también, que ya debe Claro. contar también eso, ¿no? Naturalmente. Ahora que se habla de equidad de género, que es un tema que está en el tapete, que las mujeres se van empoderando, han habido intentos, ¿no? Creo que Cancún ha tenido una presidenta municipal, Magali Achac, Así es. y después, fíjate que en esa ocasión, 3 mujeres contendieron por la presidencia municipal en el 99, ¿no? 99, Ah, sí. sí. 98, 99, Sí, la elección fue en el 99. 99. Estuvo Magali Achac que ganó. Estuvo Elba Capuchino por el PRD, que estuvo a punto de ganar, le ganó Magali por 600 votos. Y estuvo Mercedes Hernández. Mercedes Hernández por el PAN. 3 Así es. mujeres compitieron por la una bonita época Mira, esa, fue ¿eh? buena época, sí. ¿Cómo no? 3 mujeres compitieron para En la esa presidencia ocasión, municipal por tienes 3 toda la partidos razón. distintos. Así es. No se ha vuelto a dar esto. Muchas mujeres han querido ser pues candidatas de sus partidos, pero no ha llegado a la presidencia municipal. Es tan difícil, existe reticencia, a pesar de que se habla de este tema, equidad de género, pero existe el machismo todavía en la política, ¿verdad? Yo creo que sí, porque históricamente, obviamente han habido mucho más hombres en el tema de la política, pero tienes razón, hay grandes políticas en Quintana Roo, ¿Cómo de no? Claro. muchísimos años, incluso una primera diputada que fue la que contestó un informe presidencial cuando ni por acá el que hubiera equidad de género de nada. Entonces son Si no se hablaba de ese tema. No se hablaba de ese tema. Y es una lástima que se haya perdido, porque yo creo, Jorge, Julio, que la capacidad, la honradez, el trabajo, no debe ser cuestión de género. Claro. Debe ser cuestión de la persona, porque tú encuentras hombres tan profesionales en política, rectos, honestos, muy buenos políticos, son hombres. También encuentras nefastos que hemos tenido desgraciadamente en la política Así es. cancunense. Y el mismo caso es con las mujeres. Entonces yo sí creo que la capacidad y el profesionalismo y eso se tiene que medir por la persona. Entonces no necesariamente tiene que ver con el género. Desafortunadamente, como hay esa cultura machista, se tiene que imponer en la ley para que los obligues a tomar en cuenta a las mujeres. Ese es el tema. Hay que obligarlos porque obviamente nos ven como usurpadoras, que no lo merecemos, que no estamos preparadas. No sabrás todos los calificativos que nos ponen cuando no es cierto. Porque Sí, no sí, puede- las propias mujeres también se vuelven enemigas de las mujeres En algunos casos, ¿no? y además como que ya gusta mucho de decir que la mejor enemiga de las mujeres somos las mujeres. Yo creo que eso también ya cambió, porque hay un entendimiento de que en la medida que haya más participación, pues en esa medida tendremos mucho más oportunidades. Porque si todo el mundo se sienta atrás y dice, bueno, pues que vayan las que se avientan porque es a las que les va a caer toda la basura encima, no. Yo creo que ya habemos un buen grupo de mujeres que estamos trabajando juntas de la mano, hombro con hombro. Desafortunadamente tienen que ser logros en la ley,
para que nos den esa oportunidad. Desgraciadamente tiene que estar en la ley como está ahora, ¿verdad? O sea, sí, ni modo. Debe ser una cosa de la capacidad, como ya. Así es, tiene que ser cosa de capacidad. Ahora ya en la próxima elección los partidos están obligados a postular a la mitad mujeres y a mitad hombres. Así es. Y respóndenos sí o no. ¿Aspiras a ser candidata de tu partido para la presidencia municipal de Cancún? Claro que sí, claro que sí. Como dicen en política, el que respira, aspira. Sí, así es como, ¿no? Víctor Manzanilla, sí, como no. El que respira, aspira. Y yo aspiro, y yo creo que la ciudadanía, Jorge, de verdad ya está listo para seleccionar a alguien que tenga experiencia y que tenga el compromiso y que sea ciudadano o ciudadana cancunense. Así es, ya es hora. Ya es hora. Yo creo que ya de experimentos, y yo creo que eso es lo que vale, ¿no? Que la sí, ya hemos tenido muchos experimentos fallidos, sí, ¿no? Y de todo tipo. Sí. Hemos estado en alternancia, hemos repetido, hemos vuelto a alternar y hemos tenido experiencias no agradables. No gratas, ¿no? Claro. Sí, muchas cosas, esperanzas fallidas. Me parece que independientemente de quién sea por parte del PRI, yo creo que el PRI tiene que abogar porque haya continuidad en lo que se ha hecho en estos últimos 2 años. Continuidad y consolidación. Consolidación de lo que se ha hecho. Sí, no, se tiene que dar continuidad a lo bueno, innovar, involucrar a los jóvenes, sin dejar atrás la experiencia de los viejos. Sí, que no se esté reinventando Cancún cada 3 años. Sí, y hay quienes dicen, Jorge, lo hemos escuchado, que cuando tocamos el tema de quiénes son los que suenan para ser aspirantes a las presidencias municipales, nos dicen, primero se define la gubernatura y luego se definirá lo demás. Yo creo que debe ser en carriles diferentes, ¿no? Totalmente. Son proyectos, son necesidades diferentes. Sí, hay que romper esos esquemas que la verdad nunca han funcionado. Efectivamente. Sí. Es bueno que las cosas se manejen con transparencia, con sinceridad. Claro. Así es, porque eso indica, la gente ya no quiere el disimulo y la falta de decir las cosas tal y como son. Y el compromiso, porque finalmente... sobre todo el compromiso. Así es. Muy bien. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes y el cafecito delicioso. Así es. Magnífico, muy bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en charlas de sobremesa en palcosquintanarosa.com, las noticias de Quintana Roo en línea. Hasta